Vamos a continuar con la unidad 2, con el concepto de límite, que voy a saltarme las partes que crea que no son tan importantes de mencionar, o las voy a leer muy rápido. Y las importantes me voy a detener. Así que si no entiendes algo, no te preocupes. Puedes regresarlo o puedes solamente enfocarte en lo que considero importante de esta unidad. Los límites es el concepto más importante del cálculo porque es el que define a la continuidad, a la derivada, a la integral. Entonces, una idea general, me voy a saltar el primer ejemplo que dan porque no me gusta. Es que si tú tienes una persona, vamos a dibujar una persona que estuviese de pie en el número uno, aquí, en la recta real. Y esta persona solamente puede caminar la mitad de lo que le falta para llegar al cero. Es decir, si está en el uno y quiere llegar al cero, pero solamente puede caminar la mitad de todo este trozo, entonces la mitad va a ser un medio. Y si ahora está en un medio, digamos que ahora está en la posición un medio, y quiere caminar al cero, solamente va a poder caminar la mitad. Ahora estaría en el un cuarto. Y si continúa de esta manera caminando la mitad, de la mitad, de la mitad, y así, puedes darle zoom aquí. Y como este intervalo ya habíamos dicho que es infinito, nunca va a llegar al cero, pero está tendiendo a cero. Esta persona tiende a cero, pero no va a llegar al cero. Y ese es el concepto de límite. Este recorrido que está haciendo se puede poner como una función llamada 1 entre 2n o 1 entre 2x. Si tú sustituyes, bueno, se le pone así, sucesión S de n igual a 1 entre 2n. Si tú le das el número 1 a esta sucesión, a n igual a 1, pues esto va a ser 1 entre 2 por 1. Y va a ser un medio. Si le pones el número 2, va a ser un cuarto, luego un octavo, luego un, luego un 16avo, luego un 32avo, luego un 64avo. Aquí era 2. Un 64avo. El caso es que esto puede llegar a un número muy grande, digamos, uno entre 2000, que va a ser cuando estés en n igual a 1000, porque esto es lo mismo que 1 entre 2 por 1000. Cuando estés en n igual a 1000, pues vas a tener 1 entre 2000, 1 entre 2 millones, y así te vas a ir y nunca va a llegar al cero. Solo está tendiendo al cero. Y esa es la idea que se tiene de tender a un número, o a un punto, o a un lugar. Entonces, aquí dan un pequeño texto sobre lo que significa este. Pueden leerlo ustedes por su cuenta. A mí se me hace suficiente con el que les expliqué. Para los que les gusta la física, pues a lo mejor se les hace mejor. Eh, Voy a continuar. Intuitivamente el concepto de límite es el siguiente. La función f tiende a L cerca de x0. Cuando estás leyendo estas cosas, puedes dibujarlo. La función f, dibujas el plano cartesiano, digamos una función así. L va a estar por aquí, digamos. O aquí vamos a suponer que por aquí. Y aquí está x0. Y si se puede hacer que f de x es... La función f tiende a L cerca de x0. Si se puede hacer que f de x esté tan cerca como se quiera de L, tomando x suficientemente cercano a x0. Es decir, que si la personita va caminando a la izquierda hacia acá, acercándose a x0, también acá los valores se van a ir acercando a L.
también se puede acercar por el otro lado. Cuando se habla de acercarse, en realidad se acerca por los dos lados. Por aquí y por acá, y por aquí y por acá. Y acercar quiere decir que vas acortando ese intervalo. Se va haciendo chiquito. Esta pequeña bolita que puse aquí va tomando valores cercanos a x0, por izquierda y por derecha, y acá también. Y esos dos van creando aquí una cercanía, ¿no? O sea, ahorita se va a entender mejor conforme vamos avanzando. Por ejemplo, dan esta función x cuadrado entre x más 1. Y el valor, en un momento voy a explicar bien el concepto del límite. Por lo pronto pueden seguir observando esto que estoy explicando o adelantar el video, no importa. Voy a explicar yo así porque quiero seguir el texto que estamos utilizando. Pero si a ti te quedó claro ya esto, puedes adelantarle y no importa. O sea, lo que estamos tratando de hacer es seguir el texto, tratar de seguir el texto, pero si ya lo entendiste algo, adelante el video. Tú sabes qué es lo que entendiste y qué no. Bueno, esta es la función que dan. Este es el punto que dieron también para acercarse al que se va a acercar la función. Tomando valores cercanos menores y mayores a x0 igual a menos 1. O sea, tiene lo siguiente. Esta función de aquí, bueno, recordemos que la factorización de esta función es algo así. Esto va a ser x más 1 por x menos 1 entre x más 1. Y tú lo factorizas y esto te va a quedar x menos 1. Entonces en realidad es una recta que está desplazada menos 1 en el plano cartesiano. Si no me equivoco, ese desplazamiento es hacia la derecha o hacia la izquierda, no estoy seguro, pero suponiendo que es a la derecha, pues va a estar así. Y si está a la izquierda, pues va a estar así. Eso no importa mucho. El caso es que es una recta. Bueno, cuando dice que está tomando valores cercanos a x0 igual a menos 1, primero dieron este valor y lo sustituyeron en la función. Cada x vale esto. Entonces se sustituyen las x por ese valor, se hace el cálculo y resultó este número. Cuando se agarra uno más cercano todavía que el anterior, el menos 1.4 está más cerca todavía que el menos 1.5. Está más cerca del menos 1. Si te fijas, todos estos números se van acercando más al menos 1 entre este más. Este está el siguiente está más cerca que el anterior. El siguiente está más cerca que el anterior. Y todos, cuando se hace el cálculo, se van acercando al menos 2. Aquí voy a hacer un hack. Cuando ya se factoriza esta función, si tú sustituyes, ¿a qué van todo este tema de la función? Si tú sustituyes ya al menos 1 aquí, ya te da el número al que se va acercando, ¿no? X menos 1. Ok. Pongo el menos 1, menos 1. ¿Por qué? Porque sustituí la X por el número al que se está acercando y esto me dio menos 2. No siempre se puede hacer esa sustitución. Tiene que ser continua la función o tener una continuidad removible. Eso lo vamos a ver después en este mismo texto. Pero si te fijas, estos valores se van acercando al menos 2. Aquí era menos 2.5, aquí era menos 2.4, aquí menos 2.3 y estos se van aproximando más a menos 2 conforme este número se va acercando a menos 1. Estos números de aquí se van acercando a menos 2. Esa es la idea del límite, ¿no? Eso se ve mejor gráficamente, obviamente. Lo voy a poner en una GeoGebra
Ok, aquí estamos en GeoGebra, le acabo de pausar el video. Si se fijan aquí grafiqué esta función y me da una recta, como ya hemos dicho, desplazada hacia la derecha en 1. Y esta tiene un punto aquí que se puede remover, un punto discontinuo. Aquí no está definido, porque si estuviera definido en -1 sería el denominador 0. Entonces por eso se tiene un pequeño puntito gris ahí, en blanco. Entonces, conforme lo que queremos saber es qué pasa cuando un número se va acercando a -1. ¿Por izquierda o por derecha? Voy a tomarle captura a esto para rayarlo. Vamos a explicar así de una el concepto de límite, ahorita lo vamos a ver. Aquí el punto es -1, o sea, esto es lo que está en el dominio. Aquí lo que nos interesa es saber qué pasa cuando la personita, digamos, o cuando los números que vas evaluando en esta función, son cercanos a -1. O sea, están tendiendo a -1, pero sin ser -1. Cuando estás muy cerca, por ejemplo, voy a dar un número que yo considere cercano a -1, pero en realidad no es cercano porque, por ejemplo, en realidad se puede ser más cerca. Este número, yo podría decir casi es un -1, pero no es un -1. Y se pueden dar números infinitamente más cercanos. Entonces, en este punto, la función está tomando este puntito de aquí. Bueno, no lo está tomando porque no es -1. Si fuera -1, se estaría acercando. Si te acercas a -1, te estás acercando a -2. Quiere decir que en el dominio, en este intervalo, en este pequeño intervalo del dominio, que se le llama generalmente delta, intervalo delta, si este intervalo se va haciendo más pequeño, también este intervalo de acá que se llama epsilon, el intervalo epsilon, se va haciendo más pequeño y los números se van acercando a -2. Esa es la idea, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita en las definiciones y es lo que está pasando aquí. Entre dos números más cercanos a -1, los de acá también se van acercando más a -2. Ahora si das números cercanos pero por la derecha, es decir, acá son por la izquierda, se van tomando números cada vez más pegados por la izquierda, acá por la derecha. También se van acercando estos se van acercando a -1, pero por la derecha, y estos también se van acercando a -2 conforme los evalúes en la función. Entonces el límite va a ser 2, ¿no? Así se dice. El límite, cuando x tiende a -1, en el dominio, o sea, en el intervalo delta, va a ocurrir que esta función pues va a ser 2. Y el hack es ese, ¿no? O sea, el hack, me estoy adelantando mucho, pero si factorizas esa función, este va a ser x menos 1, sustituyes este por -1 y va a ser -1 por -1 igual a -2. Y ese es el límite, ¿no? Bueno, aquí estoy haciendo algo informal, aquí debería ir la palabra límite, etc. Esto está incompleto, así que lo voy a borrar. Pero es un hack, es un pequeño truquito algebraico. En apariencia la función se aproxima a 2, a -2 mejor dicho. Aquí dijeron 2, pero era -2. Cuando x se aproxima a -1, el valor más cercano a x sub 0 igual a -1 es -1.1. El valor más cercano a x0 es -1.
Una pregunta natural que puedes plantearte es: ¿es suficiente este acercamiento o tengo que tomar un valor más cercano? Para intentar resolver esas preguntas, considera el siguiente acercamiento por valores mayores y menores a -1. Ok, esto es casi lo mismo que acabamos de ver, pero están utilizando valores más cercanos todavía que los anteriores. Entonces, tomar valores muy, muy, muy cercanos se representa por las letras griegas epsilon y delta, ¿no? que, que en realidad representan números infinitamente pequeños, o a veces tú lo das, pero es positivo ambos. Son números que están a la derecha del cero. De nuevo, aparentemente se tiene que f de x se aproxima a 2 cuando x se aproxima a -1. Otra vez dijeron 2, aquí es -2. De nuevo, es natural preguntarse, ya que me acerqué demasiado para responder esta pregunta, se tiene el siguiente acercamiento. Bueno, esto es lo mismo que ya hemos visto. Hay que observar que el proceso anterior depende de la palabra cercanía. Matemáticamente se dice que x es cercano a y. Si la diferencia entre ellos es un número muy pequeño, la diferencia entre... Es decir, si existe un radio, digamos r positivo, r pequeño, tal que la distancia de x a y es menor a r. Esto se puede decir, la distancia de x a y es menor a r. En consecuencia, o también recordemos que esto es un intervalo. Esto es un intervalo porque se puede representar así como... bueno, vamos a hacer el álgebra. X menos y menor a r mayor a menos r. Si despejas y, vas a tener menos r más y, coma, r más y. Y aquí pertenece x. X está en este intervalo. También se puede ver como un segmento. Los intervalos son segmentos. Bueno, no es un segmento como tal porque no tiene extremos. Sería como algo parecido a un segmento pero sin extremos. Y que se va haciendo más pequeño, que se va reduciendo cada vez más. Ahorita voy a intentar explicar de nuevo el concepto de límite. Este es de los conceptos más importantes, pero también más abstractos, y se tiene que entender repasando bastante, y voy a tratar de hacer otro video solo explicando el concepto de límite. Hay que observar que el proceso anterior depende de la palabra cercanía. Matemáticamente se dice que x es cercano a y ok, ya lo leí eso. En consecuencia, el hecho de que f de x esté tan cerca de L significa que epsilon es positivo con epsilon pequeño, tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Es decir, la distancia de los f de x al límite es menor a un número muy infinitamente pequeño. Infinitesimalmente pequeño. Creo que así se dice. Y de manera similar, que x está suficientemente cercano a x0. Que x esté suficientemente cercano a x0 significa que x no es 0, no es que x sub 0, perdón, y que existe un delta con ese delta pequeño, tal que ocurre esto. La distancia de x a x0 es mayor que 0, pero es menor a delta. O sea, sí va a ser positivo, pero va a ser muy, muy pequeño. Cuando veas un delta, di muy pequeño, infinitamente pequeño, pero no es igual a 0. Es decir, este nunca es igual a este. Finalmente, el enunciado f de x, tan cerca como se quiera de L, se traduce para cualquier epsilon. Se tiene que la distancia de f de x a L es menor a epsilon. Ahorita vamos a ver la definición formal del límite, aquí dice, para que se entienda mejor. Y aquí viene una representación gráfica. Voy a leerlo de una manera especial para que se entienda más. Se dice que la función f de x tiende a L
aquí se ve, esta función f de x va tendiendo a L, aquí está L. F de x son los puntos que están en el eje vertical. Ojo, son los puntos que están en el eje vertical. Voy a explicar esto antes. Los X son los puntos que están en el eje horizontal, en estos de acá. Y estos son los pares ordenados X, f de X, que hemos visto por el producto cartesiano que este pertenece al conjunto de acá y este pertenece al conjunto de acá. Es decir, este X de aquí pertenece a los reales de la horizontal. F de X pertenece a los reales de la vertical. Y el par ordenado X, f de X pertenece al producto cartesiano, que es R cruz R. Y este es el que representa la gráfica morada, los puntos estos de aquí. Entonces, con ayuda de estos de acá, claro, porque son perpendiculares las rectas, ¿no? Tiene una base de 0,0. Bueno, 0,1. Dice aquí, se dice que la función f de x tiende a L, es decir, se va acercando a L por arriba y por abajo, cuando x tiende a x0. Es decir, cuando los números de la recta horizontal se van acercando a x0, que aquí está. Se puede ver en la parte verde que cuando te vas acercando a este punto x0, te vas hacia arriba, y aquí está L, y se ve que se va acercando a L por aquí y por acá. Entonces dice, f de x tiende a L cuando x tiende a x0, sí y solo sí, para todo epsilon positivo, aquí está epsilon, para toda esta distancia que es pequeñísima pero positiva, o sea, mayor que 0, para todo, cuando dices para todo estás hablando de este intervalo amarillo que se ve aquí, pero lo más pequeño, infinitamente pequeño puede ser y sigue siendo y positivo. Es decir, puedes acercarte a este L, perdón, aquí voy a ponerlo en color negro. Aquí está L. Si esta línea amarilla se va haciendo más pequeña y cercana a L por ambos lados, o sea, aquí está un lado, aquí está el otro, aquí está L. Si este segmento se va haciendo más pequeño, digamos, ahora este es el intervalo, este de aquí, y luego más pequeño, y lo haces más pequeño. Entonces, voy a ver si puedo simular que se hace más pequeño así. Conforme te vas acercando a L, también este de acá se va haciendo más pequeño. Y lo que se va a tener es este. Entonces dice, para todo epsilon positivo existe un delta correspondiente que depende de epsilon, tales que, a mí me gusta poner primero esta parte, ¿no? Este indica la premisa que dice, si la distancia de x a x0 es menor a delta, pero nunca es 0, esa pequeña distancia, ese segmento, esto implica que la distancia de los elementos de la función f de x, los elementos f de x de f, la distancia de estos f de x a L, al límite, es menor a epsilon. Es menor a epsilon, a un número muy pequeño. Ok, esto pueden analizar la gráfica, pueden leerla, ok, si pueden memorizarla mejor. De hecho, es necesario muchas veces memorizar esto, aunque no lo entiendas del todo. F de x tiende a L cuando x tiende a x0, sí, solo sí,
para todo epsilon positivo existe un delta correspondiente tal que para todo x, aquí falta, que depende de epsilon. Voy a escribirla como debe ser. Para todo epsilon positivo existe un delta correspondiente que depende de epsilon, tal que para todo x del dominio ocurre que si la distancia de x al punto x0 es positivo, pero menor a delta, implica que la distancia de los f de x al límite L o a L es menor a epsilon. Si ocurre todo esto significa que f de x tiende a L, f de x tiende a L cuando x tiende a x0. Todo esto significa esto. Y también se denota como el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Esta es la parte abstracta, ¿no? Con los ejemplos se entiende mejor, se calculan ciertos límites, se demuestran aquí, mejor dicho. Ejemplo, se tiene esta función. La función aquí, ¿quién es f de x aquí? Es x menos 4. ¿Quién es L? Voy a ponerlo para que lo detecte. Tenemos el límite cuando x tiende a 2. De x entre 4 igual a 1 medio. Como esta función es continua, lo que hacen, todavía no vemos continuidad, pero spoiler, vas a poder sustituir esta x por el 2 que está acá y vas a tener 2 entre 4 y pues esto es igual a 1 medio. Entonces aquí f de x es igual a x entre 4. x0 es igual a 2. Saúl, Alexa, detente. Luego, el límite es igual a 1 medio. Y listo. Son los elementos que, así para que lo vayan detectando. En efecto, primero hay que identificar los elementos. En este caso, pues aquí los identificaron. F de x es esto. El límite es 1 medio. X0 es el número que está abajo del 2. Para epsilon positivo hay que encontrar un valor delta, tal que cumpla con la definición del límite. Se tiene lo siguiente. La distancia de f de x a L va a ser estos dos números. F de x menos de L va a ser el x entre 4 menos L, que es 1 medio. Aquí haciendo operaciones algebraicas se puede pasar de esto a esto, que hicieron multiplicar cruzado, ¿no? Y ya después factorizaron el 1/4 de aquí. Y quedó 1 entre 4 multiplicado por la distancia de x a 2. Si te fijas, llegaron a esto de aquí. O sea, si tú ves esa cosa ahí, se va a representar así. Esa tendencia. ¿Por qué tendencia? Porque que x tienda a 2 significa que la distancia de x al número 2 va a ser positiva, pero menor a un delta que estamos buscando. La condición de que f de x la distancia de f de x menos L menor a epsilon se traduce en esto. Luego despejando de aquí, para dejar solo esta parte, quitas el 4 de ahí, lo pasas multiplicando al otro lado con el epsilon y se va a obtener esto. Que el valor absoluto de x menos 2 es menor a 4 epsilon, o la distancia de x a 2 es menor a 4 epsilon. Entonces basta tomar delta como 4 epsilon para que se cumpla la condición de límite. Gráficamente se tiene lo siguiente. Aquí se puede ver que aquí está el 1 medio, aquí están los epsilon,
por arriba y por abajo. Acá abajo es epsilon, arriba también. Entre más pequeño sea epsilon, más pequeño es lo azul marino que está aquí. Estos intervalitos pequeños son los más pequeños. Y aquí está delta, que se tomó delta igual a 4 por epsilon. Vamos a observar que pues entre más pequeño sea epsilon, más pequeño va a ser delta, etc. Advertencia: la definición del límite solo permite demostrar que el límite de una función en un punto determinado es correcto, mas no proporciona un método para calcularlo dicho valor. Además de encontrar el valor delta a partir del epsilon dado, no siempre es fácil, como se muestra a continuación. Otro ejemplo. Se tiene que x cuadrada es igual a, el límite de x cuadrado cuando x tiende a es igual a a cuadrada. Ok, esta es otra propiedad que te va a permitir sustituir la a, porque va a ser continuo este polinomio cuadrático. En efecto, observar que todos los polinomios son continuos. Observar que esta función f de x igual a x cuadrada, el límite en supuesto límite es x0 cuadrado. Y el punto en cuestión es x igual a a. ¿Ok? Se tiene que, si sustituimos aquí, epsilon es mayor que f de x, que en este caso es x cuadrada, aquí está, menos l, que va a ser a cuadrada, va a ser igual a, pues si lo factorizas esto por la diferencia de cuadrados que se ven en productos notables de álgebra básica, pues queda x menos a por x más a. Luego, por propiedades de valor absoluto, ya hemos visto que el valor absoluto de a por b es igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b. Entonces aquí tenemos dos números. Recordemos que los paréntesis están indicando que se agrupa. Todo esto es un solo número. Todo esto es un solo número. Es como si fuera mi a y mi b de acá. Y los puedo separar. El valor absoluto de x menos a por el valor absoluto de x más a. Por otra parte, observando que si la distancia entre x y a es menor que 1, se tiene que... Ok, aquí están utilizando una propiedad que es corolario de la desigualdad del triángulo, si no me equivoco. Porque dice, ¿qué dice la desigualdad del triángulo? Bueno, la propiedad de desigualdad del triángulo es esta. Es un corolario, perdón, un resultado de la desigualdad del triángulo. Aquí se usó la desigualdad del triángulo, por ejemplo. Tienes x más a. Entonces, por desigualdad del triángulo, esto es menor que el valor absoluto de x más el valor absoluto de a. Pero con esta otra propiedad que te dice que x menos a en valor absoluto es mayor o igual al valor absoluto de x menos el valor absoluto de a. Y aparte hacemos que esta cosa sea menor que 1. Entonces podemos despejar de aquí a esta parte y vamos a tener que el valor absoluto de x es menor o igual que 1 más el valor absoluto de a. ¿Ok? Y ya obtenemos esta parte, la cual se va a utilizar para hacer como una sustitución, o más bien acotar esta parte de aquí. O sea, si tenemos que x menos más a es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de a, pero esta parte es menor o igual que esta, entonces podemos como sustituir en la siguiente acotación. Decimos que todo esto es menor o igual que 1 más valor absoluto de a más el valor absoluto de a. Pero esto es igual a
1 más 2 veces el valor absoluto de A. Y aquí quedó. Entonces, nuestro delta va a ser este pequeño 1 que está aquí. Y va a ser y va a ser epsilon entre esta cosa que está aquí. Aquí está. Delta, o sea, ya sabemos esas dos cosas. Entonces delta vamos a tomar el mínimo de ellos dos. Que por cierto, creo que no se definió bien el mínimo de dos números, pero en realidad el mínimo entre estos dos números es el que sea menor de estos dos. O también a veces se dice que delta es menor que estos dos al mismo tiempo. Eso es lo correcto aquí, en este contexto. Delta es menor que 1 y es menor que este. Luego, ya haciendo las sustituciones, se va a tener que esto, pues es igual a esto como ya hemos dicho hace rato. Pero esto es menor que epsilon entre 1 más 2a, que aquí está, multiplicado por esto. Pero esto se cancela con lo de abajo y solo queda epsilon. Y eso cumple con la definición que habíamos dado al principio. No es fácil de digerir, sobre todo porque están utilizando propiedades y corolarios de la desigualdad del triángulo que no se demostraron, que es el único detallito que yo le veo aquí. Esta propiedad no la demostraron en las notas y no cualquiera va a entender el por qué pasó esto. Tienes que tener experiencia con los números reales para decir, se está usando eso y se está usando algo que no se demostró, pero que es un resultado de la desigualdad del triángulo. Aquí está un ejemplo de cómo usar la desigualdad del triángulo. Ahorita va a haber más ejemplos, afortunadamente, que va a ser más fácil de entender que este. Así que vamos a continuar. Si no entendiste, no te preocupes. Sigue viendo los ejemplos siguientes o repítelo hasta que lo entiendas. Para observar que una función no tiene límite en un determinado valor, hay que analizar por qué no se cumple la definición del límite. Es decir, hay que negar la condición. Bueno, aquí se va a usar algo que se llama en lógica cuantificadores universales para negar un para todo. Esto es igual a existe. Para negar un existe. Esto es igual a para todo. Y así, se van negando. Por ejemplo, aquí dice para todo epsilon, aquí va a ser existe. Para todo epsilon positivo, existe. Aquí este va a ser un para todo. Por eso aquí dice para todo delta. Entonces repito, memorízate esta definición. No, si no te la memorizas, no vas a llegar muy lejos en este tipo de tema. O sea, después sí puedes verlo de una manera diferente. Hay oportunidad para verlo un poco más operativo. Voy a tratar de hacer un video introductorio a este tema para que, o sea, me acabo de dar cuenta que como se utilizan propiedades que no están demostradas, como no hay mucha experiencia a veces con estas cosas, no se va a entender del todo. Entonces voy a verme obligado a hacer un video introductorio que explique a grandes rasgos cómo está funcionando esto de lo deductivo a lo particular, ¿no? De lo general a lo particular. Si no entiendes lo primero, quizá después sí lo vas a entender a lo demás, así que no se preocupen. Bueno, para todo epsilon positivo existe un delta correspondiente tal que para todo x, aquí está lo que he dicho hace rato, si el valor absoluto de x menos 0, menos x sub 0, perdón, es mayor que 0, pero menor que delta, implica que pasa esto. Para negarlo hay que poner, negamos este, existe, negamos este existe y es para todo, negamos este para todo y es existe, implica que, y al negar esta cosa de aquí, vamos a tener esto de aquí. En vez de que sea menor, va a ser mayor o igual. Y ahí sí es como se nega la definición. Y para negar una definición, pues ahora, si dices tú, existe un delta positivo, perdón, existe un epsilon positivo, acá,
tal que para todo delta, existe algún x para el cual va a estar aquí adentro, y eso va a implicar que f de x menos L se sale de este intervalo epsilon. Se sale del intervalo epsilon. Es decir, existe un número aquí tal que al evaluarlo aquí, bueno, tal que al acercarte a ese x, este número se sale del intervalo epsilon. No está dentro de este intervalo, está fuera. Eso es lo que se niega. Eso es la definición negada. La anterior definición no es fácil de emplear. En la siguiente sección se presenta la propiedad de unicidad. A partir de ella, se presenta una técnica más sencilla para mostrar que un límite no existe. Ok. Aquí te están advirtiendo que no es fácil. Te están advirtiendo que no es fácil y hay unas formas más sencillas. Entonces, todo eso lo voy a mencionar en la introducción. Voy a tratar de en la introducción irme a las ideas principales. Así que le voy a ir poniendo estrellita a las definiciones importantes, pero que no van a ser tan fáciles ni tan útiles. Son importantes por los matemáticos, pero no para los ingenieros. Bueno, ejemplo de la misma función que vimos hace rato, ¿no? Se hacen aproximaciones al valor menos 1 por valor menores y mayores, respectivamente. Ese tipo de acercamientos toman el nombre de límites unilaterales, los cuales se clasifican en límites por la izquierda y límites por la derecha, dependiendo si el acercamiento es por valores menores o valores mayores respectivamente. Los límites unilaterales de una función se definen de la siguiente forma. Se dice que f de x tiende a L cuando x tiende a x0 por la izquierda, sí, solo sí, para todo epsilon positivo existe un delta correspondiente tal que el valor absoluto o la distancia de f de x a L es menor a epsilon, sí pasa esto. Si te fijas, aquí no tiene valor absoluto como la definición anterior. Eso quiere decir que te acercas por derecha. Perdón, por la izquierda. Cuando es así, te acercas por izquierda. Cuando es así, te acercas por derecha. Por izquierda, por derecha. Aquí se le denota de una manera más práctica, ¿no? F de x tiende a L. Cuando x tiende a x0 por izquierda, aquí tiene un menos pequeño. Y también se pone así. El límite de f de x es igual a L cuando x tiende a x0 por izquierda, o sea, un menos arriba también. Está muy pequeñito porque casi no se ve. Y aquí tienes un ejemplo. Aquí está L, aquí está el límite, pues. Y el acercamiento de x a x0. Aquí está delta, este es delta. Y el delta va de aquí a acá. Pero te estás acercando por acá, por izquierda. Este es x y está a la izquierda de x0. Vamos a verlo. Aquí está x y x es cualquier número del intervalo delta. De este intervalo, este es el intervalo delta, es cualquier número, y se va acercando a x0 por la izquierda, es decir, va viajando de la izquierda a derecha. Cuando se acerca por derecha, va viajando de derecha a izquierda, pero aquí se está acercando por izquierda. Análogamente, vamos a tenerlo de x acercándose acá a x0 por derecha, y acá también se va a ver que los elementos de f de x se van acercando a L por abajo. Acá los elementos de f de x se van acercando por arriba. Entonces,
ahí el resumen es que si te acercas por izquierda y tienes un límite, digamos 10, y si te, bueno, por izquierda voy a ponerlo acostado, ¿no? Si el número del dominio se va acercando por izquierda a un número, digamos 5, y por derecha también al 5, pero por izquierda te da 10 y por derecha te da, no sé, 15, entonces estamos teniendo dos límites diferentes y eso te hace saber que no tiene límite. Es una manera más fácil. Es lo que te van a explicar aquí. Se dice que f de x tiende a L cuando x tiende a x0 por la derecha, si solo sí, para todo epsilon existe un delta positivo tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Si pasa esto. En tal caso se anota por f de x tendiendo a L cuando x tiende a x0 por derecha, aquí está un más, en vez de un menos como anteriormente lo habíamos dicho, y aquí también. Gráficamente se tiene lo que ya explicamos. Para finalizar esta parte se presenta cómo interactúan los conceptos de límite e infinito, presentando el significado de límite infinito y límite al infinito. En primer caso se entiende que la función crece sin acotamiento y en el segundo caso la variable crece sin acotamiento. Vamos a ver aquí. Ok. En el primer caso se entiende que la función crece sin acotamiento, límite infinito. Eso quiere decir que los f de x, los que están en la recta vertical, se van yendo hasta infinito. En el segundo caso, límite al infinito, quiere decir que los elementos que están aquí en el dominio se van yendo hasta, en la horizontal hasta el infinito. Se dice que f de x tiende a infinito cuando x tiende a x0. Sí, solo si para todo n natural existe un delta tal que f de x es mayor o igual a n. Si el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta. Es decir, f de x, los elementos de la recta vertical, tienden a infinito cuando x tiende a x0. Es decir, cuando x se va acercando a un punto. Si solo si para todo n natural existe un delta positivo, tal que f de x siempre va a ser mayor a ese n. No importa qué número sea. F de x, o sea, los números de la recta vertical van a ser más grandes que ese número que des. Y se denota de esta manera. O f de x tendiendo a infinito. Y se tiene esto gráficamente. Que si aquí está x y te vas acercando a x0, aquí está x0. Por izquierda o por derecha, no importa. Pues la función viene así. Y se va hasta infinito. Nunca, y esta gráfica, nunca va a tocar esta línea roja. Se aproxima de manera asintótica a la línea roja y nunca la toca, ¿no? La línea verde no toca la línea roja nunca, ni por izquierda ni por derecha. Entonces, por eso, no importa qué número n des, los f de x, o sea, estos, siempre van a ser mayor, que n. Para todo n, ¿no? Por último, se dice que f de x tiende a L cuando x tiende a infinito, si solo si para todo epsilon positivo existe un natural tal que se llega a un límite, pero si n va creciendo, si x va creciendo mucho. Aquí hay un ejemplo. Tienes un n y si x, o sea, acá está x a la derecha de n, o sea, entre más crezca x, entre más a la derecha te vayas con x, el límite, este intervalo epsilon se va haciendo más pequeño. Eso es a lo que se refiere. Que entre más crezca x, ese intervalo se va a hacer más pequeño y se va a ir acercando más al límite L.
aquí se ve así. El límite cuando x es muy grande, o cuando se va aproximando a infinito, de f de x, se va a llegar a un límite L. Se tiene que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x es igual a 0. Esto sí es verdad. ¿Por qué? Porque si tú agarras 1 entre, digamos, 1, esto es igual a 1. Si agarras 1 entre 10, esto va a ser 0.1. Si agarras 1 entre... Y vas agarrando números más grandes en el denominador. Entre 100, perdón, esto va a ser 0.001, creo. No importa si me salió bien o no. Lo que importa es que si te fijas, si agarras, no sé, vamos a poner así ceros sin definir mucho, un número muy grande, este va a ser 0.0000000. O sea, va a ser un número algo así, etcétera, ¿no? Y esto se va pareciendo cada vez más al cero. ¿Por qué? Porque tiene muchos ceros. Vas recorriendo este pequeño 1 hacia la derecha con puros ceros. Y esto se aproxima a cero. Entonces por eso es que cuando agarras x muy grandes, muy grandes, se va haciendo cero esta parte aquí. Y entonces cuando tiende a infinito, es igual a cero el límite. Aquí lo demuestran, sea epsilon positivo tal que el valor absoluto de x, de 1 entre x menos 0 es menor a epsilon. Entonces ocurre esto, que puedes quitar el valor absoluto y despejar x, ¿no? Ahí se tiene que, a partir de que x sea mayor que 1 entre epsilon, vas a tomar el valor n con cualquier natural mayor o igual a 1 entre epsilon. Se tiene que... Ok, aquí ya terminó el ejemplo. En realidad lo que faltaba hacer aquí es como, bueno, si tomamos n mayor o igual, natural, ¿no? Mayor o igual a 1 entre epsilon, entonces ya puedes proceder con la demostración formal, que es la siguiente. 1 entre x menos el límite de 0, esto es igual al valor absoluto de 1 entre x, y esto es de aquí, de esta parte de aquí sabemos que entre n sabemos que esto es menor a epsilon, pero estamos teniendo que 1 entre x es menor a epsilon. Ejemplo 2. Se tiene que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 entre x es infinito. En efecto, sea n natural, tal que 1 entre x es mayor o igual a n. Entonces se hace este despeje. 1 entre n es mayor o igual, o sea, se pasa dividiendo para acá y la x multiplicando para allá. Basta tomar delta igual a 1 entre n más 1. Propiedades de los límites. Aquí me voy a ir un poco más rápido, esto lo pueden leer con calma. En realidad se va a estar demostrando que el límite de la suma es la suma de los límites, que el límite del producto es el producto de los límites, que tan sucede algo con la división parecido, pero con ciertas restricciones de que no sea cero el denominador. O a lo mejor voy a hacer un segundo video, porque este ya dura 1 hora, y puedo explicar también los pasos algebraicos que se están haciendo, y de ahí pues hacer el resumen introductorio, ¿no?, de esta sección. Se puede ver, pues todo esto es pura álgebra casi, puro truquito algebraico. No hay conceptos tan importantes todavía.
Bueno, solo el de límite, continuidad, etcétera. Entonces voy a detener la grabación y voy a hacer un segundo video.